A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de 1000 hojas en las pantallas de Telesucesos. Esta semana queremos tener un diálogo a fondo con la doctora Jessica Jaramillo, a quien agradecemos su presencia esta noche con nosotros. Primero, Jessica, solidarizarnos con tu trabajo, a decirte que tus esfuerzos con respecto a la necesidad de transparentar y luchar por la verdad en este país los reconocemos, que no estás sola y que la lucha que has emprendido desde hace mucho pues nos llena de orgullo, de valor a todos los ciudadanos ecuatorianos. La doctora Jessica Jaramillo juega un papel preponderante para comprender los últimos nudos críticos que hemos enfrentado sobre derechos humanos en el país, sobre todo sobre el polémico y grave caso del general Jorge Gabela, asesinado hace ya muchos años, y quien Jessica Jaramillo ha dado un paso fundamental para desanudar un tema importante con la llegada del perito argentino, el señor Mesa. Jessica, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Realmente han sido jornadas sumamente difíciles, largas, pero a veces pienso que la vida de alguna forma nos prepara para eso, ¿no? Yo he tenido una formación que está muy vinculada al derecho, profundamente al derecho, pero también a la política, al comportamiento de los actores políticos, a una serie de eventos que ahora que un poco pienso todo lo que se ha hecho, creo que siempre esta formación me ha ayudado a entender y a poder reaccionar de alguna manera un poco más adecuada en este momento, que ha sido un momento crucial, pero también muy difícil en el ámbito personal y familiar, ¿no? Como podrán entender. Uh-huh. Así es. Bueno, muchas gracias, Jessica. Podemos empezar elaborando una línea de tiempo del caso Gabela a partir del famoso tercer producto elaborado por el perito argentino, que apenas ahora podemos tener unos lineamientos de lo que sucedió y en donde este producto se fue extraviando, por decirlo menos. Entonces, cuando se dio el caso, te encargabas como gerente del contrato del perito Gabela. ¿Cuándo fue? A ver, yo ingreso al Ministerio de Justicia el 1 de agosto del año 2013. Firmo la acción de personal y ingreso como coordinadora general jurídica del Ministerio de Justicia. Uh-huh. Para esto, la muerte del general Gabela se da en el año 2010 y posterior a esto, en el año 2012, uh-huh, el presidente de la República, el economista Rafael Correa, en ese entonces, presidente, emite un decreto ejecutivo en el cual conforma un comité interinstitucional para esclarecer la denuncia de la viuda de la señora Patricia Ochoa respecto de que la muerte del general no había sido cuestiones de delincuencia común, sino delincuencia organizada. En función de eso, se crea este comité. Para el año 2013 ya hay una gestión desde el 2012 al 2013. El 11 de abril del 2013 se entrega el primer producto. El 15 de mayo del 2013 se entrega el segundo producto y el 8 de julio del 2013 se entrega el tercer producto. Esto obviamente pasa a conocimiento de este comité interinstitucional. ¿Cuáles son las cuestiones que están alrededor de este caso? Es que hay cláusulas de reserva, confidencialidad y propiedad intelectual. El tema de la reserva y no divulgación, la confidencialidad les corresponde estrictamente a todos los funcionarios que estaban alrededor del proceso. ¿En dónde entro yo?
Yo soy administradora del contrato porque me toca ser, de acuerdo al contrato, como señala el contrato, es la administradora, o la coordinadora general jurídica. Al posesionarme como coordinadora, pues obviamente ingreso a ser automáticamente administradora de ese contrato. En sesiones del 16 de agosto y del 23 de agosto, a mí del 2013, me disponen la suscripción del acta entre recepción única, que se denomina así en contratación pública porque en materia de consultoría no existen otras recepciones. Excepto que se quiera realizar documentos, como en efecto se realizaron 2 documentos en este proceso de recepción del primer producto y de recepción y aprobación del segundo producto. En el caso del tercer producto no se hizo esta acta así individual, sino que se cerró y se hizo el acta de entrega y recepción única conforme manda la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y obviamente yo termino mis funciones el 22 de noviembre del año 2013. Y obviamente asume ahí otra persona. Yo salgo de este proceso y había dejado entregando absolutamente todo. Las complicaciones del caso son posteriores y es en el año del 2014, en donde, de acuerdo a lo que ha señalado el perito Mesa, a él se le remitieron una serie de documentos, y en el año 2015 y año 2016, que son los años críticos, digamos, de este proceso. Aquí hay elementos que a mí me permiten tener varias luces y varias dudas también al respecto. Y es que este comité tenía una secretaría del mismo, que era la Secretaria General del Ministerio de Justicia. Esta secretaria llevaba actas del Comité Interinstitucional que eran clasificadas como reservadas, asistencias del Comité Interinstitucional que eran calificadas como reservadas, y de acuerdo incluso a un documento que ratifica lo que digo, suscrito en el año 2015, también se encargó de custodiar el tercer producto. Frente a esa situación... ¿Y en ese periodo quién era la responsable o el responsable de esa secretaría? La señora Paola Carrera, que era una funcionaria, la secretaria general del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Y posterior a esto, obviamente, tienen ahí una serie de sucesiones hasta el año 2015, en donde se hace público un supuesto informe que ahora el perito Mesa no ha reconocido como suyo. Y obviamente en el año 2016 la Contraloría General del Estado inicia una acción una acción de auditoría, o mejor dicho, de examen especial a este contrato específicamente. Este contrato, al ser sujeto de esta revisión de la Contraloría lo que hace es decir, a ver, entrégueme toda la documentación para yo revisar. Revisa y de repente me convocan a mí, bueno, ya me habían notificado, hice algunos documentos legales, pero para el mes de julio-agosto del 2016, me llaman a la lectura del borrador, del examen de Contraloría. Yo acudo a la lectura del borrador y me doy cuenta que en este proceso no están en ningún lado tomadas en cuenta siquiera la acción del Comité Interinstitucional, que es el origen de ese contrato, prácticamente. Encontraba responsabilidades administrativas hasta entonces. Y la Contraloría no dice absolutamente nada sobre el tema, ¿no? Ni siquiera se pronuncia respecto del Comité Interinstitucional. Frente a eso, yo pongo una carta en la Contraloría en donde digo que se levante la reserva para poder conocer las actas del Comité Interinstitucional. Y para el mes de julio-agosto de este año, del 2016, yo doy una declaración pública en donde digo que solicito que se levanten las actas la reserva de las actas del Comité Interinstitucional para que evidencien el momento en que me disponen la recepción del contrato. Posterior a esto, la Contraloría General del Estado, el equipo auditor, para el mes de diciembre del 2016, publica su documento final de examen especial sin ningún tipo de recomendaciones. Es decir, las recomendaciones prácticamente decían que no se vuelva a contratar una consultoría en esos términos. En esas condiciones. Más o menos, nada más. Posterior a esto, y dada la lucha de la señora Patricia Ochoa, empiezan a surgir elementos hasta que en un momento dado me llega la notificación de la Contraloría en donde me dice que tengo una glosa una predeterminación de responsabilidad civil por $23,400, que esto es una orden de reintegro, y una responsabilidad administrativa culposa por $5,000, en donde indican que yo no he sido una funcionaria prolija y que no existe el documento
denominado tercer producto por el que se pagó. O sea, todas estas responsabilidades administrativas generadas por Contraloría fue porque no encontraban ese producto y encontraban la responsabilidad caía directamente sobre mí, porque yo era la administradora del contrato y había suscrito el acta de entrega-recepción definitiva. Uh-huh. Esto es una cuestión un poco que nos pone en duda, ¿no? Porque decimos, es 4 o 6 días antes de que llegue el perito Mesa, que sabíamos que había conversado con el gobierno a fin de que pueda venir a rendir su versión ante la Fiscalía. Imagino que eso generó preocupación en algunos sectores y sobre todo en mí, porque obviamente me afectaba, ¿no? Sin embargo, yo, como lo he señalado, yo no le tengo miedo a la responsabilidad civil, porque con todos los documentos que tenemos es fácil de desvirtuar esta responsabilidad civil, y mucho más si esta semana, ya a día siguiente de nuestra declaración, el ministro Lara ha reconocido la existencia de un tercer producto. Y él fue quien presidió el comité interinstitucional, y él fue el que en su administración se recibió el tercer producto. Ahora, Jessica, ¿se logró conocer en ese periodo qué es lo que decía este tercer producto? Eso solamente lo saben y lo pueden responder los ministros de Estado, que son quienes hacían parte del comité interinstitucional y de estas reuniones reservadas. Ahora, con la llegada del perito Mesa y las declaraciones que han sido, han generado un escándalo nacional, ¿qué se puede inferir? Creo que hay una responsabilidad sobre funcionarios públicos que hay que probarla. Creo que esto obedece y corresponde a 10 años de obscuridad que hemos vivido los ecuatorianos. Creo además que hoy la Fiscalía General del Estado está en otras manos. Yo confío en el Fiscal General del Estado. Confío en esa institucionalidad de hoy, porque ha variado, ha cambiado. No es el patio trasero de Carondelet como si lo era hasta hace poco. Y creo que esa responsabilidad que tiene Fiscalía ahora es enorme, pero es fundamental para llegar a conocer hechos y a saber la verdad. Absolutamente la verdad y la justicia, que es lo que no ha primado en estos 10 años de impunidad. Si es que aún continuásemos en un periodo similar al correísmo, seguramente tendrían voces que descalificarían al perito Mesa. Esto no ha sucedido ahora y él ha sido muy claro en establecer de que el asesinato del general Gravera no está relacionado al crimen común, lo que deja evidencia que obviamente este crimen sucedió posiblemente por temas políticos. ¿Cuál crees tú que va a ser o por dónde debe ir este camino nuevo tanto para la Fiscalía como para la sociedad civil? Creo que lo prioritario es resguardar la integridad y la seguridad de quienes hemos podido hablar del tema. Fundamental. La integridad física, la integridad personal y también la integridad moral. Porque lo primero que hicieron en el gobierno anterior y que van a intentar hacer de ahora en adelante es desprestigiar a quienes hemos dicho la verdad. Y eso es una cuestión que yo estoy clara en aquello, es decir, no dudes si el día de mañana sale algo que va a ensuciar a Mesa o me va a ensuciar a mí, o a lo mejor quién sabe si esa predeterminación tuvo algo que ver con algún tipo de esa intencionalidad. Yo a eso tampoco le tengo miedo porque tengo una vida bastante clara, transparente y difícilmente encontrarán algo oscuro. Alguna gente me dice y me pregunta ¿por qué recién abren la boca? Y yo creo que a nadie le gustaría estar en los zapatos del perito Mesa ni en los míos propios. Sin embargo, haber hecho lo que hicimos tiene un costo personal también para quienes lo hemos realizado. Y ese costo personal tiene que garantizarse al menos la seguridad de las personas y de nuestras familias. Creo que la Fiscalía tiene claro el camino, tiene claro la situación, pero hay una cosa que falta en todo este rompecabezas, y es que el presidente Lenín Moreno termine de deshacerse de funcionarios que han hecho silencio, que han socapado y que han estado vinculados a este tipo de procesos. Y yo le demando públicamente al presidente Moreno que se deshaga de esos funcionarios. Él los conoce,
La gente vinculada y la gente cercana a Moreno conoce y tiene los nombres de quienes son. Es cuestión de tiempo esperar que la prensa tenga los nombres de quienes son. Y ya algunos han salido de manera pública. Creo que es fundamental para el país y para el gobierno de Lenín Moreno que termine de descorreizar su gabinete. Cuando lo consiga, creo que habremos dado un paso mayor al que ya se dio. Si hoy estas cosas están pasando es porque el escenario es completamente distinto al escenario que teníamos anteriormente. Ahora, bueno, no es que se podía hablar con claridad sobre ese tema porque no se conocía el contenido del tercer producto. Ahora que el perito Mesa por fin pudo llegar al Ecuador, ¿cómo lo sentiste? ¿Tú pudiste acercarte a él? ¿Qué lograste percibir? Yo quiero dejar claro que yo no conozco el tercer producto. No tengo acceso al contenido, nunca tuve acceso al contenido. Y creo que la investigación que está llevando la Fiscalía, que es de carácter reservada, tiene una razón de serlo reservada. Es así, una razón de serlo reservada. Y que conforme avance su investigación se irá a determinar qué es lo que ha pasado en todo este proceso. Pero yo al perito Mesa lo sentí tranquilo, confiado. Creo que además vino no solamente por un caso, vino por varios casos en donde hay un esquema similar de reemplazo de documentos. Escucharon ustedes el caso Coronel, escucharon el caso Garzón, en donde este último caso que a mí sí me interesa hablar de ese caso porque es un caso que no se lo ha ventilado mucho, pero es la actuación de un fiscal que pide el archivo de una causa en donde existen huellas de atropellamiento hacia un joven. Y ese fiscal no ha sido sancionado. Y ese fiscal, a veces yo me pregunto cómo podrá dormir en paz sin haber hecho su trabajo. Todos estos casos que están allí, nosotros lo hemos puesto ya en conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana. Tuvimos una reunión con Julio César Trujillo y le pedimos que se instaure una comisión, una veeduría ciudadana, que es lo que puede hacer el Consejo, en donde esta veeduría logre tratar estos casos, el mío propio incluso, mi evento de violencia física y de violencia sexual, en el que yo creo que Dios quiso que esté viva y que haya sido por algo, pero que jamás fue tramitado siquiera por el fiscal que conoció la causa en Atacames. En función de eso, hemos pedido que se haga esta veeduría ciudadana en donde podamos recoger tanto los casos que hemos presentado como aquellos que pudieron haberse dado y que no tuvieron esta posibilidad de hacerse públicos, de que la opinión pública los conozca, que pertenecen a estos 10 años de obscuridad del 2007 al 2017. Ahora, Jessica, ¿cuál es la razón, la motivación por la cual el perito Mesa no haya podido regresar al país después de la presentación de su último producto y explicar un poco cómo lo hizo en estos días pasados a la ciudadanía qué es lo que tenía y qué es lo que él conocía? ¿Por qué no se tuvo esa oportunidad? Porque el contrato había terminado, ¿no? Es decir, él entregó sus productos, suscribió el acta de entrega-recepción definitiva y hasta ahí llegó su trabajo. Pero lo que dice el decreto ejecutivo, yo sé que preguntarle al presidente de la República por qué lo hizo como lo hizo, ¿no? Al expresidente Correa. ¿Por qué hizo el decreto ejecutivo de tal forma que solamente él podría conocer el contenido y solamente él podía informar a la familia? Pero además en su artículo 5 y 6, sobre todo en el artículo 6, se guarda un espacio y dice: este comité interinstitucional podrá seguir trabajando, podrá solicitar que se hagan modificaciones y correcciones hasta el día en que esté aprobado este informe y que pueda ser conocido por el presidente de la República. Esa pregunta yo se la hago a Correa, por ejemplo. ¿Cuáles fueron las razones de hacer un decreto ejecutivo tal y como lo hizo? Ahora, de acuerdo a la información que se tiene, ¿se sabe si es que el expresidente de la República, Rafael Correa, conoció a detalle el informe final? Porque él lo que ha hecho, él ha emitido un criterio a través de las redes sociales señalando que el peritaje es uno de los tantos componentes del informe que posiblemente solo él conozca. ¿Qué se sabe de eso?
Él ha dado declaraciones ya en un medio de comunicación afín a su ideología y ha señalado y ha dicho que él no conoce, como últimamente no conoce algunas de las cosas que se dieron en su gobierno. Yo espero que la justicia llegue y se llegue también a determinar si él conoció o no conoció las circunstancias que están alrededor de este proceso. Ahora, Jessica, nos has dado un camino de por dónde tiene que ir el proceso investigativo que está ligado a la Fiscalía y la necesidad de mantener aún la reserva en este caso. Ahora, en el tema administrativo, ¿sí? de alguna manera en el cual tú eres mayormente protagonista, ¿qué es lo que hay que hacer? La Contraloría tiene que cerrar el proceso, es decir, a ver, lo que hay que hacer aquí es, yo tengo que contestar, el perito tiene que contestar a la Contraloría General del Estado a través de un recurso, a través de una revisión en un caso y en el otro caso, obviamente, contestando dentro del término que nos permite la Ley Orgánica de la Contraloría. Y la Contraloría tiene que revisar lo que yo le digo y lo que yo voy adjuntando como pruebas. Una de las cosas que evidentemente me toca adjuntar como prueba es estas declaraciones públicas que se han hecho sobre uno de los miembros del Comité Interinstitucional de la recepción del tercer producto. Y con esto la Contraloría podría haber cerrado este proceso en cuanto a la predeterminación de responsabilidad hacia mí y hacia el perito. Ahora, hay dos cosas que están ligadas. La parte administrativa con el proceso penal. No se va a poder cerrar la parte administrativa si el proceso penal no determina que en efecto no existe mutilación o vulneración o se han forjado documentos públicos, que eso obviamente es un delito. Tenemos ya muy poco tiempo, apenas un par de minutos, y lo que me gustaría consultarte para finalizar es, ¿los ciudadanos vamos a poder conocer en algún momento el contenido de esos productos, sobre todo el tercero, que es como que si estamos esperando conocer una luz para acercarnos a la verdad? La justicia siempre llega, aunque sea después de 10 o 20 años. Siempre llega. Y yo creo que eso tiene que ver incluso con un karma de vida. Cuando uno hace las cosas bien, recibe cosas buenas. Cuando uno hace las cosas mal, las consecuencias de sus actos se verán hoy o posiblemente en 5, 10, 15, 20 años. Pero nada está oculto. Nada. Es decir, tendremos que esperar que la Fiscalía haga su trabajo para poder conocerlo. Así es. Bueno, paciencia y pues seguimiento. Muchas gracias por estar con nosotros, Jessica. Ha sido en verdad un gusto, un placer contar contigo y pues a tus órdenes de este espacio las veces que tú quieras. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos esta noche. Pues estaremos el próximo martes como siempre. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Caterina Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas.